En la fiesta de ascenso de mi yerno, dijo por el micrófono: «La suegra solo vino porque escuchó que habría buena comida». Sonreí. Y el lunes cancelé el cheque de la hipoteca. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado. Me tardé 3 horas en arreglarme para la fiesta de Federico. A mis 66 años ya no es tan fácil verse presentable. Me maquillé con cuidado, peiné mi cabello gris y me puse el vestido azul marino que siempre le encantó a Rebeca. Decía que me hacía ver elegante. Quería que mi hija se sintiera orgullosa. El lugar era lujoso, un restaurante en la azotea con vista al horizonte de Guadalajara. Candelabros de cristal colgaban del techo. Meseros impecables pasaban con copas de champán y en una esquina un grupo de jazz tocaba suavemente. Todo gritaba éxito, justo como siempre lo soñó Federico. «Mamá, ¿viniste?» Rebeca se acercó rápido, dándome besos al aire en ambas mejillas. Se veía hermosa con su vestido negro, aunque noté algo de tensión. En su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Por supuesto que vine, querida. No me iba a perder el gran momento de Federico». Rebeca asintió, mientras ya miraba por encima de mi hombro hacia otros invitados. «Los Robertson acaban de llegar. Tengo que saludarlos. Son los jefes de Federico. Ya sabes. Sírvete algo de comer, mamá». Caminé entre la multitud, cruzando saludos con desconocidos que apenas me miraban a los ojos. Reconocí algunas caras de reuniones familiares, pero la mayoría eran colegas de Federico, jóvenes, pulidos, con trajes elegantes y ambiciones más afiladas. Encontré un rincón tranquilo con buena vista al escenario. Pensé en todos los cheques de hipoteca que había firmado en los últimos 3 años. Solo hasta que Federico se establezca, me rogó Rebeca cuando encontraron la casa de sus sueños. «No podemos pagarla todavía, pero su carrera está despegando. Es solo temporal, mamá». Lo temporal se volvió 36 cheques mensuales de 2.400. Dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, destinado a asegurar mi retiro. Nunca le conté a nadie que los estaba ayudando. Rebeca decía que sería humillante para Federico si la gente se enteraba. La sala se quedó en silencio cuando Federico subió al escenario con una copa de champán en la mano, irradiando esa confianza que siempre ha tenido. Mi yerno siempre ha sido encantador. Ese carisma me cegó al principio. No vi las pequeñas crueldades, las miradas condescendientes, la forma en que me interrumpía en las cenas familiares. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», comenzó Federico, con una sonrisa brillante bajo las luces. «Este ascenso ha sido años de esfuerzo». Sonreí, genuinamente feliz por su logro. Tal vez ahora por fin podrían hacerse cargo de su hipoteca. Veo muchas caras que me han apoyado en este camino. Mis jefes, que reconocieron mi potencial. Asintió hacia una mesa de ejecutivos. Mis colegas que me empujaron a dar lo mejor. Más asentimientos. Y por supuesto, mi hermosa esposa, Rebeca. Rebeca sonrió con orgullo, levantando su copa. La multitud aplaudió y Federico me buscó con la mirada desde el escenario. Algo cambió en su expresión. Una ligera sonrisa torcida. «Veo que mi suegra Teresa está aquí». 2. De repente, una luz me iluminó. Sentí el calor subir a mis mejillas mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. La suegra solo vino porque escuchó que habría buena comida. Continuó Federico, con un tono juguetón, pero con ese filo que conocía demasiado bien. Risas llenaron el lugar. No eran risas amables, sino esas incómodas que surgen cuando alguien dice algo fuera de lugar, pero tiene tanto poder que los demás se sienten obligados a seguirle la corriente. Mantuve la sonrisa, sintiendo cómo se me congelaba en el rostro. 3 años pagando la hipoteca, 36 cheques firmados a escondidas para proteger su bendito orgullo. Y así era como me veía, como una vieja codiciosa que venía solo por comida gratis.
Rebeca también se reía, aunque sus ojos se movían inquietos, tratando de leer mi reacción. Ella lo sabía. Sabía perfectamente lo que ese comentario implicaba, lo que revelaba sobre cómo hablaba Federico de mí cuando yo no estaba presente. El foco se desvió. Federico siguió con su discurso, pero ya no podía escuchar nada por encima del zumbido en mis oídos. La gente alrededor evitaba mirarme a los ojos, unos pocos me lanzaban miradas compasivas. Cuando el discurso terminó y la multitud se disolvió entre murmullos y copas de vino, recogí en silencio mi bolso y mi chal. Nadie notó cuando salí por la puerta, bajé en el ascensor y llamé un taxi. A la mañana siguiente, sentada en la mesa de mi cocina con el talonario abierto, me quedé mirando el cheque en blanco que estaba por llenar. Las palabras de Federico retumbaban en mi cabeza. Por primera vez, vi con total claridad en qué me había convertido para ellos. No una madre, no familia, solo un cajero automático con canas. Mi mano no tembló ni un poco al escribir cancelado sobre el cheque de la hipoteca de ese mes. Luego abrí el celular y agendé una cita con mi asesor financiero para el lunes. La vieja Teresa habría seguido escribiendo esos cheques. Habría seguido sonriendo mientras se tragaba la humillación. Pero algo se rompió en mí anoche y algo más fuerte ocupó su lugar. El teléfono sonó a las 7:43 de la mañana del martes, sacándome de mi primer sueño tranquilo en meses. El nombre de Rebeca apareció en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. ¿Qué carajos, mamá? Su voz vibraba de furia. El pago de la hipoteca rebotó. El banco llamó a Federico. Me incorporé acomodando las almohadas detrás de la espalda. Buenos días para ti también, Rebeca. Esto no tiene gracia. Federico está furioso. Tenemos que mantener nuestro historial de pagos. ¿Te das cuenta de lo que esto le hace a nuestro puntaje de crédito? Miré por la ventana de mi habitación, hacia el arce que planté con John hace 30 años. Sus hojas comenzaban a tornarse doradas. Cancelé el cheque, dije con calma. Hubo un silencio atónito antes de que la voz de Rebeca regresara. Más. Baja. ¿Qué hiciste? ¿Por qué harías eso? Creo que tú sabes por qué, mamá. Si esto tiene que ver con el chiste de Federico en la fiesta, fue un chiste, Rebeca. Porque los chistes se supone que hagan reír. A mí no me dio mucha risa que me humillaran frente a un salón lleno de desconocidos. Rebeca suspiró con dramatismo. Estás exagerando. Federico solo quería aligerar el ambiente. Ese es su sentido del humor. Burlarse de la mujer que ha estado pagando su hipoteca por 3 años. Ese es su sentido del humor. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Rebeca volvió a hablar, su voz tenía ese tono meloso que siempre usaba desde niña cuando quería algo. Mamá, por favor. Solo fue una broma tonta. ¿Sabes cómo se pone Federico cuando está nervioso? No lo dijo con mala intención. Cerré los ojos, recordando todas las bromas de todos esos años. Federico burlándose de mi ropa pasada de moda en Acción de Gracias. Federico preguntando si por fin había aprendido a usar un celular en Navidad. Federico diciendo en voz alta si todavía era capaz de manejar en mi cumpleaños. Esto no sé. Trata solo de la fiesta, Rebeca. Se trata del respeto, o más bien de la falta de él. Así que nos estás castigando económicamente porque te lastimaron los sentimientos. Su voz se alzó otra vez. Eso es increíblemente mezquino, mamá. La vieja Teresa se habría derrumbado ante esa acusación. La vieja Teresa se habría disculpado. Habría escrito otro cheque, quizá incluso con un poco más para compensar. Pero la mujer que salió de esa fiesta hace 2 noches ya no era la misma. No estoy castigando a nadie. Simplemente estoy deteniendo algo que nunca debía haber comenzado. Federico gana más de 6 cifras. Tú trabajas tiempo completo. Ambos están en sus 40s. No hay ninguna razón para que yo esté pagando su hipoteca. Contábamos con ese dinero. El control de Rebeca se le escapaba. El pánico asomaba en su voz. Tenemos la villa reservada en la Toscana el mes que viene y acabamos de pedir muebles nuevos para el solario.
Sentí un frío extendiéndose en mi pecho. Han estado usando mis pagos de hipoteca para financiar vacaciones de lujo y muebles. Eso no era lo que quería decir Rebeca, tropezando con sus propias palabras. Necesitábamos ese dinero para la hipoteca. Así podíamos permitirnos otras cosas. Así es como funcionan los presupuestos, mamá. Ya veo. Y yo que pensaba que los ayudaba a mantener un techo sobre sus cabezas, no a financiar su estilo de vida. Estás siendo cruel. La voz de Rebeca se quebró después de todo lo que hemos hecho por ti. Eso me detuvo en seco. ¿Qué exactamente han hecho por mí, Rebeca? Nos aseguramos de invitarte a todos nuestros eventos. Te llamamos en los días festivos. Federico arregló tu triturador de basura el año pasado. Casi me reí por lo absurdo. Y a cambio les he dado más de $86,000. La línea se quedó en silencio. Podía escuchar la respiración de Rebeca, probablemente buscando otra forma de manipularme. «Mamá», dijo al fin, con esa voz melosa de nuevo. «Sé que estás molesta». «No, dejemos que un malentendido arruine nuestra relación. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Podemos hablarlo como adultos. No voy a cenar, Rebeca. Y no voy a escribir más cheques. No puedes simplemente cortarnos así». Toda apariencia de dulzura desapareció. ¿Qué clase de madre abandona a su familia? Esa palabra abandona me golpeó como un puñetazo. Por un momento, estuve de nuevo en ese restaurante en la azotea, congelada bajo la luz, mientras desconocidos se reían del chiste de Federico. «No he abandonado a nadie», dije en voz baja. «Solo dejé de dejarme usar. Papá estaría tan decepcionado de ti». El recuerdo de mi difunto esposo fue su último as bajo la manga, el golpe que sabía que me dolería más. Pero en lugar de sentir dolor, sentí una claridad extraña. No, Rebeca, Esteban estaría decepcionado de ver a su hija tratar así a su esposa. Escuché cómo contenía el aliento y luego el portazo retumbando al fondo. «Federico quiere hablar contigo», dijo Rebeca con frialdad. «Dile a Federico que le felicito otra vez por su ascenso. Ahora por fin puede pagar su propia hipoteca». Colgué antes de que pudiera contestar. Me temblaban las manos, pero tenía la mente más clara que en años. Sabía que esto no había terminado. No soltarían a su vaca lechera sin dar batalla. Pero por primera vez desde la muerte de Esteban, me sentí yo misma de nuevo. El teléfono sonó de inmediato. Lo apagué y fui a prepararme una taza de té. Fuera cual fuera la tormenta que se avecinaba, la enfrentaría a mi manera, no a la de ellos. 3 días de bendito silencio terminaron cuando sonó el timbre la tarde del jueves. Miré por la mirilla y ahí estaba mi hijo Gabriel en el porche, con las manos en los bolsillos, visiblemente incómodo. A diferencia de Rebeca, Gabriel siempre había sido el mediador en la familia. «Hola, mamá», dijo al abrir la puerta, acercándose para besarme en la mejilla. «¿Tienes tiempo para un café?». Observé su rostro, tan parecido al de su padre, y vi la tensión en sus ojos. «Rebeca te llamó, ¿verdad?». Gabriel suspiró, pasándose una mano por su cabello claro. «¿Podemos hablar adentro?». En la cocina, me entretuve preparando café, mientras Gabriel se sentaba en la mesa jugueteando con un portavasos. Nunca había sido bueno para ocultar lo que sentía. «Rebeca está bastante molesta», dijo finalmente, mientras le dejaba una taza humeante frente a él. «Me lo imagino». Me senté enfrente. «¿Te dijo por qué?». Gabriel asintió. Dijo: «Los cortaste por una broma que hizo Federico. Cree que estás exagerando». «¿Y tú qué piensas?». Él clavó la mirada en su café. «Creo que probablemente hay más detrás de todo esto». Le conté todo. Los 3 años pagando la hipoteca, los préstamos sin devolver y al final la humillación pública en la fiesta de ascenso. El rostro de Gabriel se endureció. «Fue una mierda lo que dijo Federico». «Sí, lo fue». Rodeé mi taza con ambas manos, buscando consuelo en su calor, pero también fue revelador.
Me mostró exactamente lo que ellos piensan de mí. Aún así, mamá, cortarles la hipoteca sin avisar es bastante fuerte. Alcé una ceja. ¿Sabías que yo pagaba su hipoteca? Su expresión se tornó avergonzada. Rebeca alguna vez mencionó que los ayudabas. Mencionó que les he dado más de 86,000. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. Jesús. Mamá. No, definitivamente no dijo esa parte. ¿Y sabías que usaron ese dinero para irse de vacaciones a la Toscana y comprar muebles nuevos? Negó con la cabeza, cada vez más incómodo. Gabriel, no los estoy cortando por crueldad. Los estoy cortando porque finalmente entendí que me están usando. Mi hijo guardó silencio un buen rato. Rebeca dijo: papá habría querido que los ayudaras. La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. Tu padre habría querido que sus hijos adultos se mantuvieran por sí solos. Él se partía el lomo trabajando para asegurarse de que yo estuviera bien cuidada en mi vejez. No para que Rebeca y Federico se fueran de vacaciones a Italia. Gabriel asintió despacio, luego dudó. Hay algo más que deberías saber. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Federico, a veces habla de ti cuando no estás cerca. Gabriel evitaba mirarme a los ojos, no de forma muy amable. ¿Qué dice? Gabriel se removió en su asiento. Solo hace bromas sobre cómo siempre estás, preguntando por sus finanzas. Que eres coda con tu dinero. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Coda? Les he dado $86,000. Lo sé, mamá. Yo no sabía nada de eso hasta hoy. ¿Qué más dice? La incomodidad de Gabriel era evidente. No es importante. Para mí sí lo es, suspiró. Te llama el banco de Teresa. Dice que cuentas cada centavo para poder echárselos en cara algún día. Cada palabra era una cuchillada. ¿Y Rebeca? ¿Ella lo corrige cuando dice esas cosas? El silencio de Gabriel fue respuesta suficiente. El timbre sonó de nuevo, salvándolo de tener que responder. Abrí la puerta y ahí estaba mi vecina Rosario con una cazuela en las manos. Teresa, hice demasiada lasaña. Pensé que te gustaría un poco. La invité a pasar, agradecida por la interrupción. Rosario era mi amiga desde hacía 20 años, una viuda sin pelos en la lengua, que siempre decía las cosas como eran. Después de presentaciones rápidas, Rosario se sentó a la mesa mientras yo le preparaba café. Gabriel, claramente aliviado por la presencia de alguien más, le preguntó por su jardín. Va bien, aunque no tan bonito como el de tu madre, dijo. Rosario bajando un poco la voz, como compartiendo un secreto. En realidad, Teresa quería hablarte de algo que escuché en la carne asada de los Mailer el mes pasado. Me tensé, sintiendo lo que venía. Tu yerno estaba ahí, Federico, ¿verdad? Guapo el hombre, pero qué bocaza tiene. Rosario negó con la cabeza. Estaba contando a unos junto a la mesa de bebidas sobre tu pensión, llamándote, y me disculpo por repetirlo. Un cajero automático con arrugas. Gabriel se quedó lívido. No, no puede ser. Me temo que sí, confirmó Rosario. Dijo algo sobre lo conveniente que era tener una suegra con una pensión jugosa y sin nadie en quien gastarla más que en ella misma. La habitación quedó en silencio. Me quedé de pie en la cocina, de espaldas a ellos, luchando por mantener la compostura. Mamá, lo siento muchísimo, dijo finalmente Gabriel. No tenía idea de que fuera tan grave. Me di la vuelta, sorprendida de sentirme más decidida que herida. Bueno, ahora todos sabemos exactamente dónde estamos parados. Rosario extendió la mano y me dio una palmada. ¿Sabes lo que solía decir mi Gerald? Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Asentí, sintiéndome de pronto agradecida por la broma pública de Federico. Sin ella, tal vez habría seguido firmando esos cheques durante años, ciega al desprecio escondido tras sus sonrisas fingidas.
Gabriel se quedó 1 hora más. Al irse, me abrazó con fuerza. Hablaré con Rebeca, prometió. Esto no está bien. Lo vi alejarse en su coche sin esperar mucho. Rebeca siempre había sido terca y se casó con un hombre igual de necio. Esa noche, saqué la caja donde había guardado, con cuidado obsesivo, todos los registros financieros de los últimos años. Préstamo tras préstamo, cheque tras cheque, todo documentado con fechas y cantidades. Algunos eran para la hipoteca, otros para emergencias que curiosamente coincidían con compras lujosas. Al revisar los papeles, un frío me recorrió el cuerpo. No se trataba solo de una broma cruel. Eran años siendo aprovechada por las personas que más debieron cuidarme. Era hora de cerrar el banco de Teresa para siempre. A la mañana siguiente fui al Coastal Credit Union con Beatriz, la asesora financiera, que me ha ayudado a manejar mis cuentas desde que murió Esteban. Me miró por encima de sus lentes cuando le conté la situación. A ver si entendí bien, Teresa. Has estado pagando la hipoteca de tu hija y tu yerno por 3 años sin contarle a nadie. Asentí, sintiendo vergüenza al decirlo en voz alta. ¿Y quieres saber cuánto les has dado en total? Sí, he llevado mis registros, pero quiero asegurarme de no haber pasado nada por alto. Beatriz tecleó rápido. Sus labios se apretaron. Al revisar mis cuentas, Teresa, hay muchos retiros aquí, no solo los pagos mensuales de la hipoteca. Giró el monitor hacia mí. Además de los 2.400 mensuales, había decenas de otros retiros. 5.000 borolos para la reparación del coche de Rebeca, 3.200 doros para el trabajo dental de Federico, 7.502 por una emergencia en la cocina, 4.800 roldos para arreglar el techo. ¿Recuerdas haber autorizado todos estos? Sentí el estómago encogerse mientras asentía. Cada uno vino acompañado de una llamada desesperada, una explicación con lágrimas sobre por qué necesitaban el dinero con urgencia. Cada vez yo firmaba el cheque sin dudar. Teresa, sumando todo, los pagos de la hipoteca y estos retiros, les has dado aproximadamente 127.000 lao en los últimos 3 años. El número me golpeó como un puñetazo en el pecho. Sabía que era mucho, pero escucharlo así me hizo marearme. Eso es casi 1/3 de tus ahorros para el retiro, dijo Beatriz con suavidad. Me aferré al borde de su escritorio buscando estabilidad. No tenía idea de que era tanto. Beatriz se quitó los lentes, su expresión más compasiva. Teresa, he querido hablarte de este patrón desde hace tiempo. Este nivel de ayuda económica no es sostenible para alguien con ingresos fijos. A este ritmo, tus ahorros se agotarán en 7 años. 7 años. Apenas tenía 66. Con la medicina actual, podría vivir fácilmente otros 20 o más. La realidad de mi situación me cayó encima como una losa. ¿Qué hago? Mi voz sonó tan baja que ni yo misma la reconocí. Primero, tienes que frenar los retiros, lo cual ya lograste. Después, sería bueno que hables con un abogado especializado en leyes para personas mayores, para ver cómo proteger tus bienes. ¿Tú crees que eso sea necesario? Beatriz dudó. Teresa, cuando los familiares se acostumbran a sacar dinero así, rara vez lo dejan por su cuenta. Pensé en la reacción de Rebeca por teléfono, cómo saltó de inmediato a las acusaciones y la manipulación emocional, sin un mínimo de comprensión o agradecimiento por lo que ya había hecho. Voy a agendar una cita, dije con firmeza. Ya en casa, me senté en la mesa de la cocina, con la vista fija en el documento que Beatriz había impreso, un desglose completo de cada centavo que le había dado a Rebeca y a Federico. La cantidad era escandalosa, mucho mayor de lo que imaginaba. Con razón se habían acomodado tanto a su estilo de vida. Yo lo había estado financiando todo este tiempo. Sonó el timbre. Por la mirilla vi a Rebeca, con los brazos cruzados y el pie golpeando el piso con impaciencia. Respiré hondo antes.
de abrir la puerta. «Necesitamos hablar», dijo empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. La seguí hasta la sala, donde caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Gabriel dice: «¿Crees que te hemos estado usando por...?» «Tu dinero», soltó acusadora. «¿No lo han hecho?» Rebeca se detuvo con el rostro enrojecido. «Tuvimos algunas dificultades económicas. Tú te ofreciste de ayudarnos. ¿De verdad me ofrecí o ustedes me lo pidieron?» Tomé la hoja impresa de Beatriz. «Yo ofrecí darte 127,000 os...» Rebeca parpadeó desconcertada. «No puede ser tanto. Lo es. Aquí tengo los registros». Recuperó la compostura en segundos. «¿Y qué? Tienes dinero, mamá. Papá te dejó bien. ¿En qué más vas a gastarlo? Tal vez en mi propia jubilación, en atención médica cuando envejezca, o simplemente en cosas que me den alegría, en lugar de financiar el estilo de vida extravagante de ustedes dos». La expresión de Rebeca se endureció. «Todo esto es por la estúpida broma de Federico, ¿verdad? Nos estás castigando porque te lastimó. Esto no se trata de castigo. Es darme cuenta de que me han estado aprovechando». ¿Aprovechando? Rebeca soltó una risa amarga. «Has vivido en esta casa por 40 años. No tienes hipoteca. Tus únicos gastos son tus plantitas y lo básico para vivir. Y eso te da derecho a vaciar mis ahorros. Somos familia. La familia se ayuda». ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando Federico se burlaba de mí en su fiesta? ¿Dónde estaba cuando me llamó un cajero automático con arrugas en el asado de los Miller? Los ojos de Rebeca se abrieron un poco, señal de que sabía del comentario. Solo estaba bromeando. «No, Rebeca, la gente bromea con lo que le causa gracia. A Federico claramente le parece divertido exprimirme económicamente». «¿Exprimirte? ¡Qué exageración! Pensábamos devolverte el dinero». Alcé una ceja. «¿Cuándo?». Se quedó sin palabras. «¿Cuándo?». «Cuando estuviéramos más estables económicamente. Ustedes ganan más de 200,000 al año entre los dos. Tienen una casa que jamás podrían pagar sin mi ayuda. Te vas de vacaciones de lujo y compras muebles de diseñador. ¿En qué momento pensabas volverte financieramente estable?». La puerta principal se abrió y Federico entró sin tocar. Tenía el rostro encendido de rabia. «Ahí estás», le dijo a Rebeca. «Te dije que no vinieras sola». «No recuerdo haber invitado a ninguno de ustedes», respondí con calma. Federico se volvió hacia mí, sin rastro de ese encanto que solía usar. «Mira, Teresa, esto ya se pasó. De la raya. Necesitamos ese pago de la hipoteca». Levanté el documento financiero. «¿Sabías que tú y Rebeca me han sacado $127,000 en los últimos 3 años?» Él miró el papel, sin mostrar el menor interés. «¿Y qué? No es como si te estuviera faltando dinero, y tampoco es que tengas a alguien más en quien gastarlo». Su frialdad me dejó sin palabras. Rebeca, tal vez notando que estaba perdiendo el control de la situación, intentó otro enfoque. «Mamá, somos familia. Siempre hemos estado contigo. ¿Te acuerdas cuando te caíste el año pasado? ¿Quién te llevó al hospital?». «¿Tú?», respondí. «Después de que te llamé 3 veces y te pasaste todo el camino quejándote porque perdiste tu cita con el estilista». Rebeca se sonrojó. Federico dio un paso al frente, bajando la voz a ese tono persuasivo que usaba con sus clientes. «Teresa, tienes que entender nuestra situación. Hemos construido una vida con ciertas expectativas económicas. No puedes simplemente quitarnos el piso de un momento a otro». Lo miré, de verdad lo miré, y por primera vez vi con claridad al hombre calculador detrás de la fachada encantadora. «No les estoy quitando nada, Federico. Simplemente estoy cerrando mi chequera». «¿Y qué hay de nuestra hipoteca?», exigió. «Nuestro estilo de vida suena como un problema que ustedes tendrán que resolver». Me puse de pie, dando por terminada la conversación. «Ahora, a menos que hayan venido a agradecerme los $127,000 que ya les di, creo que deberían irse».
El rostro de Federico se oscureció. «Te vas a arrepentir. Teresa, no eres tan independiente como crees». La amenaza quedó flotando en el aire mientras los acompañaba a la puerta. Al cerrarla tras ellos, me di cuenta de que mis manos no temblaban, mi corazón estaba tranquilo. La Teresa de antes habría estado angustiada, dispuesta a hacer lo que fuera para arreglar las cosas. Pero la mujer que se quedó de pie en esa casa silenciosa, escuchando cómo su coche se alejaba con furia por el camino, ya no temía su desaprobación. Estaba demasiado ocupada reencontrándose con su dignidad. Las semanas siguientes a mi enfrentamiento con Rebeca y Federico trajeron un silencio helado que no sentía desde la muerte de mi esposo. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas sorpresa pidiendo dinero. Según lo que me dijo Gabriel, se estaban reorganizando, lo cual interpreté como que estaban tramando su siguiente jugada. Aproveché ese silencio para empezar a recuperar mi vida. Lo primero que hice fue reunirme con Lucía Navarro, una abogada especializada en derecho de los ancianos que me recomendó Beatriz, una mujer directa de unos 50 años. Me escuchó con atención, sin juzgar. «Desafortunadamente, lo que describes es bastante común», dijo. Explicó que el abuso financiero dentro de las familias hacia los adultos mayores es muy frecuente, especialmente cuando hay una buena cuenta de retiro de por medio. No lo llamaría abuso exactamente, empecé a decir, pero me detuve. Esa era la vieja Teresa hablando, la que justificaba todo y le quitaba peso al daño. Los ojos de Lucía se suavizaron. «Teresa, si alguien más te contara esta historia sobre una viuda a quien su hija y su yerno le quitaron 127,000 y luego se burlaron de ella a sus espaldas, ¿cómo lo llamarías tú?» Tragué saliva. «Abuso». «Exactamente, y casi nunca se detiene. Por sí solo». Se inclinó hacia adelante. «Vamos a hablar de cómo proteger tus bienes». Al terminar la reunión, tenía un plan claro: actualizar mi testamento, establecer un fideicomiso con Gabriel como cotutor y redactar poderes notariales que dejaran claro que ni Rebeca ni Federico tendrían autoridad alguna sobre mis decisiones financieras. «¿Y mi casa?», pregunté. «Es lo más valioso que tengo». Lucía asintió. «También podemos incluirla en el fideicomiso. Así nadie podrá presionarte para que la vendas o saques préstamos con ella como garantía». Al salir de su oficina, sentí que me quitaba un peso enorme de encima. Durante años había cargado con la responsabilidad de mantener a flote a Rebeca y a Federico. Ahora estaba tomando medidas para protegerme, no solo a nivel económico, sino también a nivel personal, por mi dignidad. Decidí enfocar mi energía en cosas que realmente me dieran alegría. El proyecto del jardín comunitario había estado meses esperando en mi lista de pendientes. Con nueva determinación, llamé a Leticia, la coordinadora, y me ofrecí para liderar el comité del jardín. «De hierbas. Teresa, nos encantaría tenerte», exclamó. «Nos reunimos los jueves en el centro comunitario». Ese jueves me encontré rodeada de un grupo entusiasta de jardineros, todos emocionados por transformar un terreno abandonado en un espacio donde la comunidad pudiera cultivar sus propios alimentos. «Estoy pensando en plantar lavanda a lo largo del borde sur», sugerí durante la sesión de planificación. «Es resistente a la sequía y atrae polinizadores». «Idea brillante», dijo Ernesto, un botánico retirado con una sonrisa amable y ojos bondadosos. «Tengo unos plantones que podría donar». Durante 2 horas, planeamos y discutimos ideas, y mi experiencia con hierbas medicinales resultó ser más útil de lo que imaginaba. Cuando hicimos una pausa para tomar café, me sentí más útil que en años. «Definitivamente sabes de plantas», comentó Ernesto mientras me ofrecía una taza. «Mi esposo y yo solíamos cultivar de todo», le expliqué. «Después de que murió, seguí haciéndolo. Me hace sentir cerca de él de alguna manera». Ernesto asintió con comprensión. Mi Margaret falleció hace 5 años. El jardín también era algo muy nuestro.
Charlábamos con naturalidad y poco a poco descubrimos que compartíamos más cosas además de las plantas. El cine clásico, la música, jazz, los viajes. Por primera vez en mucho tiempo, estaba teniendo una conversación que no giraba en torno a los problemas o necesidades de alguien más. Con las semanas me fui involucrando más en el proyecto del jardín. Doné hierbas de mi propio huerto, ayudé a conseguir una pequeña beca para equipo de riego y empecé a esperar con ilusión las reuniones de los jueves, algo que no me pasaba desde hacía años. Ernesto solía acompañarme hasta mi coche después, y cada semana nuestras pláticas se alargaban un poco más. Una noche, mi celular sonó de repente. El nombre de Rebeca apareció en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. Mamá. Su voz sonaba más suave que la última vez que hablamos. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, respondí con un tono neutro. ¿Y tú? Ahí la llevamos. Una pausa. En realidad, por eso te llamo. Federico y yo hemos estado hablando y creemos que ya es hora de que todos nos sentemos a conversar. Queremos invitarte a cenar el sábado. Dudé. Esta rama de olivo repentina me parecía sospechosa después de semanas sin noticias. Solo la cena, mamá, continuó Rebeca, con ese tono persuasivo que conocía tan bien. Una oportunidad para aclarar las cosas, sin presiones, sin agenda. Pero yo conocía a mi hija. Siempre había una agenda. ¿Quién más va a estar? Solo nosotros. Pensamos que debía ser algo íntimo, solo familia. Recordé las advertencias de Lucía sobre sus intentos constantes de manipulación. Pensé en los $127,000 que ya no existían. Pensé en el cajero automático con arrugas. Estaré encantada de ir a cenar, dije al fin. Rebeca soltó el aire, aliviada. Genial. A las 7:00, Federico va a preparar su famoso pollo rostizado. Al colgar, me quedé sentada en silencio, considerando la invitación. No era una ofrenda de paz, era un movimiento calculado. Ya se habían dado cuenta de que los enfrentamientos furiosos no funcionaban. Ahora estaban cambiando de estrategia, usando un enfoque más suave. Pero el objetivo seguía siendo el mismo: acceder a mi dinero. Llamé a Gabriel para escuchar su punto de vista. ¿Te invitaron a cenar? Sonaba sorprendido. Qué curioso el momento. ¿A qué te refieres? Pues... dudó. Tal vez no debería decir nada, pero Federico ha estado teniendo problemas en el trabajo. El ascenso no está saliendo como esperaba, y la hipotecaria les mandó un aviso por pagos atrasados. Asimilé la información, las piezas encajando una por una. Claro que querían arreglar las cosas ahora. Me necesitaban otra vez. Le dije a Rebeca que iría. ¿Estás segura de que es buena idea, mamá? Sí, respondí con firmeza. Pero esta vez voy con los ojos bien abiertos. La noche de la cena, me vestí con cuidado. Una blusa azul profundo y pantalones negros. Elegante, pero sin parecer que me estaba esforzando demasiado. Llevé una botella de vino, no del tipo caro que habría elegido antes, pero sí una opción decente de gama media. Mientras manejaba hacia su casa, esa hermosa colonial con la hipoteca que yo seguía pagando, me sentía curiosamente tranquila. La antigua Teresa habría estado ansiosa, desesperada por arreglar las cosas a cualquier precio. Pero esa mujer ya no existía. Había sido reemplazada por alguien que sabía cuánto valía. Me estacioné en la entrada y noté lo impecable que estaba el jardín. La emergencia de jardinería que financié la primavera pasada ciertamente había dado frutos hermosos. Rebeca abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, saludándome con un abrazo entusiasta que se sentía ensayado. «Mamá, te ves increíble. Pasa, pasa». Federico apareció en el pasillo, con esa sonrisa encantadora como si nuestro último encuentro nunca hubiera sucedido. «Teresa, qué gusto verte. ¿Puedo tomar tu abrigo? Ese vino se ve delicioso». Le entregué la botella, mirándolo directamente a los ojos. Su sonrisa titubeó un segundo antes de recomponerse. «¿La cena?
Casi está lista. ¿Por qué no tomamos algo en la sala primero? Lo seguí a la sala, decorada con una perfección que rayaba en lo teatral. Noté los muebles nuevos, probablemente los del solario que Rebeca mencionó durante nuestra pelea. Me senté en el borde del sofá y rechacé el cóctel que me ofreció Federico, pidiendo agua en su lugar. Entonces, dije con tono amable, querían aclarar las cosas. Rebeca y Federico se miraron. La trampa estaba puesta. Ahora faltaba ver si entraría voluntariamente o si por fin había aprendido a reconocer el anzuelo. Federico carraspeó, dejando su copa de vino sobre la mesa con una precisión estudiada. Teresa, hemos tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha pasado. Sí, intervino Rebeca, con una voz empapada en falsa dulzura. Nos hemos dado cuenta de que hubo una falta de comunicación. Bebí un sorbo de agua y esperé. Los años me habían enseñado que cuando Rebeca decía comunicación, en realidad quería decir obediencia. La verdad es, continuó Federico, inclinándose hacia adelante con esa seriedad tan bien ensayada, nunca te agradecimos como debimos por ayudarnos con la hipoteca. Estuvo mal de nuestra parte. Lo estuvo, asentí con calma. Mi reconocimiento simple pareció desconcertarlo por un momento. Miró a Rebeca, quien tomó el control con suavidad. Mamá, la familia se apoya, eso siempre nos lo enseñaste. Y sí, quizá hemos dependido demasiado de tu generosidad, pero estamos trabajando en ser más independientes. Me alegra escucharlo. Federico asintió, recobrando seguridad. Exacto, y por eso quisimos hacer esta cena, para mostrarte que estamos asumiendo nuestra responsabilidad. El horno sonó y Rebeca se disculpó para ir a revisar la comida. Federico de inmediato se acercó más a mí en el sofá. Teresa, entre nosotros, bajó la voz. Rebeca está destrozada por este distanciamiento. Llora por las noches, temiendo haber perdido a su madre. Lo miré sin apartar la vista. Qué terrible para ella. Lo que pasa, continuó, sin notar mi falta de emoción, es que estamos pasando por una racha difícil, solo temporal. Claro, el nuevo puesto es excelente, pero los bonos son trimestrales en vez de mensuales. Eso nos ha dejado con un problema de flujo de efectivo a corto plazo. Ahí estaba, la verdadera razón de la invitación a cenar. ¿Y tus ahorros?, pregunté con fingida inocencia. El rostro de Federico se tensó un instante. Bueno, con la economía como está, las inversiones no han dado los resultados que esperábamos. ¿Y las vacaciones en la Toscana afectaron tus finanzas?, añadí. Entrecerró los ojos. Te lo dijo Rebeca, ¿verdad? Así fue. Rebeca volvió justo entonces, anunciando que la cena ya estaba lista. Pasamos al comedor donde había preparado una mesa elegante, usando la vajilla de mi abuela que le había regalado hace años, brillando bajo la luz de las velas. ¿Vino mamá?, ofreció Rebeca, mientras ya servía las copas. No, gracias, voy a manejar. Siempre puedes quedarte a dormir, sugirió. Podríamos desayunar juntas mañana, seguir platicando. Le sonreí. Es un buen detalle, pero ya tengo planes en la mañana. Oh. Rebeca parecía sinceramente sorprendida de que yo tuviera vida más allá de sus necesidades. ¿Qué planes? Me uní al comité del huerto comunitario. Mañana preparamos los bancales de hierbas. Federico sirvió el pollo asado, que hay que admitir, estaba delicioso. Mientras comíamos, Rebeca dirigió la conversación hacia temas neutros. El nuevo ascenso de Gabriel, una boda familiar próxima, chismes del vecindario. Casi se sentía como antes, salvo por esa tensión subterránea, después de cenar, mientras Rebeca retiraba los platos. Federico desapareció por un momento y regresó con una carpeta. Mi instinto se encendió de inmediato. Teresa empezó, colocando la carpeta sobre la mesa. Hemos estado pensando en tu situación financiera. Mi situación financiera está perfectamente bien, gracias. Él insistió sin dudar. Hicimos algunos cálculos revisando tus fondos de retiro, tus gastos estimados
y lo que podrías aportar razonablemente a la familia sin afectar tu estilo de vida. Lo miré, atónita por su descaro. ¿Hicieron qué? Rebeca se unió rápidamente, de nuevo, poniendo una mano sobre mi brazo. Mamá, solo queremos ayudarte. Sabemos que manejar el dinero puede ser abrumador a tu edad. Retiré su mano con delicadeza, pero con firmeza. Tengo 66 años, no 96, y tengo un asesor financiero que me ayuda a manejar mi dinero con bastante competencia. Federico abrió la carpeta, mostrando hojas de cálculo y gráficos. Según nuestros cálculos, podrías aportar fácilmente $2,000 al mes sin afectar tu calidad de vida. Es menos que antes, si te fijas. La pura osadía me dejó sin aliento. Ya ni se molestaban en fingir que esta cena era por reconciliación. Y esto sería para apoyar a la familia, dijo Rebeca rápidamente. No solo la hipoteca, también gastos, médicos, fondos educativos para los futuros nietos, vacaciones familiares, inversiones en nuestro futuro compartido. Miré los rostros expectantes, una calma firme descendiendo sobre mí. No. Federico parpadeó. ¿Cómo dices? No, repetí mientras doblaba con cuidado mi servilleta. No voy a aportar $2,000 al mes, ni ninguna otra cantidad a su casa. El rostro de Rebeca se quebró. Mamá, sé razonable. Trabajamos mucho en este plan. Lo puedo ver, respondí señalando la carpeta. Pero mi respuesta sigue siendo no. El encanto de Federico se evaporó por completo. Y así es como nos agradeces, después de haberte abierto las puertas de nuestra casa, de haberte incluido en nuestras vidas, incluyéndome a mí, alcé una ceja. ¿Te refieres a cuando me humillaste frente a todos en tu fiesta de ascenso o cuando me llamaste cajero automático con arrugas a mis espaldas? Eso fue una broma, protestó él, aunque desvió la mirada con culpa. No, Federico, una broma es algo que hace reír a todos. Lo que tú hiciste fue burlarte a costa de alguien que te dio $127,000. Los ojos de Rebeca se abrieron como platos. No fue tanto. Fue exactamente esa cantidad. Tengo los registros. El rostro de Federico se endureció. Siempre has sido terca, Teresa, siempre llevando cuentas, contando cada centavo. No me extraña que John terminara en la tumba tan joven. Vivir con alguien tan rígido debe haber sido agotador. La mención de mi difunto esposo como un arma debería haberme roto por dentro. En cambio, sentí algo parecido a la libertad. Por fin se habían quitado las máscaras, me puse de pie. Gracias por la cena, fue reveladora. Rebeca se levantó de golpe. ¿Te vas? ¿Así nada más? Sí, así nada más. ¿Y la familia? Exigió, con lágrimas a punto de brotar. ¿Y la lealtad? He sido leal durante años, dije con suavidad. Te he apoyado con dinero, con afecto, de todas las maneras en que una madre puede hacerlo, pero la lealtad es de ida y vuelta, Rebeca, y el respeto no es negociable. Federico resopló. Gran discurso, muy dramático. ¿Y qué vas a hacer cuando nos necesites? Cuando estés más vieja, más débil, cuando no puedas valerte por ti misma. Lo miré directo a los ojos. Me las arreglaré, como siempre lo he hecho. Rebeca me siguió hasta la puerta perdiendo el control. Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Tal vez una cantidad más pequeña. Me giré para verla una última vez. Rebeca, siempre te voy a querer. Mi puerta siempre estará abierta si quieres venir. Como familia, no como dependencia económica. Pero el banco de Teresa está cerrado para siempre. Los dejé ahí, en la entrada, con Rebeca llorando como actriz de telenovela y Federico con la cara oscurecida por la rabia. Al alejarme en el coche, no sentí tristeza, solo la paz de saber que por fin había hecho lo correcto. 6 meses después, estaba en el huerto comunitario, contemplando con orgullo los bancales de hierbas florecientes. Lavanda, romero, tomillo y menta tejían un tapiz de colores y aromas que atraían mariposas y abejas por decenas. Es magnífico,
dijo Ernesto a mi lado, su mano cálida descansando sobre mi hombro. Con el paso de los meses, nuestra amistad se había transformado en algo más profundo. Compañía, apoyo y, con el tiempo, una ternura que nos sorprendió a ambos. A los niños les encanta tu menta, continuó. La maestra dice que no pueden dejar de frotar las hojas y olerse los dedos. Sonreí al recordar cómo a Rebeca le fascinaba hacer lo mismo en mi jardín cuando era niña. El recuerdo me provocó esa punzada conocida, pero ya no dolía como antes. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Gabriel. Todo listo para el almuerzo de mañana. Renata está emocionada por ver a tu abuela, contesté de inmediato para confirmar. Mi relación con mi hijo se había fortalecido en los últimos meses al verme mantenerme firme. Incluso había empezado a traer con frecuencia a su hija Renata de visita. Un deseo genuino de tener una familia unida, no una movida estratégica por dinero. Rebeca y Federico por fin habían vendido sus 2 casas carísimas y se mudaron a un lugar que realmente podían pagar. A veces hablábamos, con esas conversaciones incómodas en las que Rebeca evitaba cuidadosamente cualquier mención del dinero. No era la relación cercana que alguna vez soñé tener, pero era honesta, y eso vale más que una armonía falsa. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Ernesto. Solo estaba recordando cuánto ha cambiado todo desde aquella cena. Él asintió, con comprensión. Ernesto conocía mi historia. Se la conté una tarde mientras tomábamos té en su jardín. En vez de juzgarme, me ofreció otra manera de ver las cosas. A veces, lo más compasivo que podemos hacer por alguien es dejar de facilitarle todo. Caminando por el jardín, saludando a otros voluntarios y miembros de la comunidad, sentí una tranquilidad profunda instalarse dentro de mí. Mi fondo de retiro estaba seguro, creciendo de manera modesta bajo la mirada atenta de Beatriz. Mi casa estaba protegida gracias al fideicomiso que Lucía había establecido. Mis días estaban llenos de propósito y vínculos sinceros. Aquel momento terrible en la fiesta de ascenso de Federico, quedándome paralizada bajo la luz mientras desconocidos se reían, terminó siendo un regalo disfrazado. Me obligó a ver lo que había ignorado durante años. Que la verdadera dignidad no proviene de lo que damos a los demás, sino de lo que elegimos no entregar. Cuando Ernesto y yo salimos del jardín tomados de la mano, planeando la cena y una noche de jazz en el foro del barrio, comprendí que a mis 66 años era más feliz de lo que había sido en décadas. No porque tuviera más, sino porque por fin reconocí mi propio valor. El banco de Teresa estaba cerrado para siempre, pero Teresa, ella estaba floreciendo. Desde que cerré el banco de Teresa, mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé a los 66. Era como si me hubiese quitado un abrigo húmedo que llevaba demasiado tiempo puesto, sin saber que me estaba hundiendo lentamente. Cada mañana, al despertar, sentía cómo el aire entraba en mis pulmones sin peso, como si por fin respirara mi propio oxígeno, no el de los demás. Los jueves en el jardín comunitario se convirtieron en mi religión. Con los guantes puestos y las manos en la tierra, encontraba una calma que nunca me dio ninguna tarjeta de crédito firmada para otros. El olor de la lavanda al mediodía, el murmullo de las hojas mecidas por el viento, las risas de los voluntarios, todo eso me anclaba al presente. Una señora de cabello blanco como el mío me preguntó un día si siempre había sido tan buena con las plantas. Me reí. No, le dije. Solo aprendí a cuidarlas cuando dejé de regar a quienes no sabían florecer. Ernesto empezó a venir más seguido, ya no solo los jueves. A veces los lunes me traía pan dulce del mercado y nos sentábamos en mi porche a ver pasar la vida. Compartíamos silencios cómodos, sin la necesidad de llenar cada minuto con palabras. Él tenía una risa grave, de esas que hacen eco en el pecho, y cuando me tomaba la mano, lo hacía como quien cuida una promesa. Nunca pensé que volvería a enamorarme después de Esteban, pero con Ernesto no fue una caída,
Fue una caminata lenta hacia la luz, y me gustaba ese ritmo. Era distinto al amor que conocí en mi juventud, menos hambre, más sosiego. No necesitaba, me hice socia del Centro Cultural del barrio. Tomé clases de acuarela, algo que siempre quise probar pero que nunca creí tener tiempo o derecho a hacer. En mis primeras pinturas todo era torpe, colores desbordados, trazos temblorosos, pero con cada intento, el pincel respondía mejor, como si mi alma se atreviera poco a poco a ocupar espacio. Una tarde, pinté una lavanda en tonos azules, no lilas, y alguien me preguntó por qué. Porque así la recuerdo en mis sueños, respondí, y sentí que, por fin, podía decir eso sin sentirme ridícula. Gabriel me invitaba más seguido a almorzar con Renata. Ella me abrazaba con fuerza, me preguntaba por mis plantas, por qué mi té olía raro y si los colibríes duermen de noche. Ser abuela sin intermediarios, sin la mirada evaluadora de Rebeca, era un regalo que valoraba, como oro. Renata no sabía nada de hipotecas ni de cheques cancelados. Solo sabía que su abuela ahora tenía tiempo, cuentos largos y galletas tibias hechas en casa. Y Rebeca, bueno, manteníamos una distancia prudente. A veces enviaba mensajes cortos. «Feliz cumpleaños, mamá». O «Renata habla mucho de ti». Nunca hablaba de dinero, y yo ya no hablaba de dolor. Aprendí que la paz no siempre llega, envuelta en reconciliación. A veces viene con un muro entre medias. Pero si ese muro me protege del desprecio y la manipulación, entonces que se quede. No necesito derribar nada para sentirme en paz. Mi casa también cambió. Vendí algunos muebles pesados que Esteban había comprado, esos que siempre me parecieron demasiado oscuros. Pinté las paredes de un verde suave, colgué mis acuarelas y abrí espacio. Espacio físico y emocional. Ya no necesitaba parecer la esposa perfecta ni la madre sacrificada. Necesitaba ser una mujer viva, en movimiento, en evolución. Me compré una silla mecedora para el patio y una cafetera nueva. No eran lujos, eran afirmaciones. Me merecía estar cómoda, me merecía lo bonito. Siempre lo había merecido, pero ahora me creía capaz de tenerlo. Una tarde, mientras regaba mis plantas, Ernesto me preguntó si alguna vez había pensado en mudarme. «¿Mudarte conmigo?», agregué, sonriendo. «No tan rápido», bromeó. «Digo si alguna vez pensaste en empezar desde cero en otro lugar». Me quedé pensativa. No por miedo, sino porque, por primera vez, me di cuenta de que mi vida estaba abierta a posibilidades que ni siquiera consideraba antes. Siempre fui la columna de la casa, el pilar. Ahora, por fin, me sentía libre de flotar, de moverme, de elegir por gusto y no por necesidad. Y así, en las tardes tranquilas, entre té de menta y partituras de jazz sonando bajito, empecé a escribir. No cartas de disculpa, no listas de pendientes. Escribí mi historia, la historia completa. La mujer que se quebró bajo el peso de la expectativa, la madre que dio hasta que se quedó vacía, la esposa que amó con todo su ser y la mujer que volvió a sí misma después del desastre. No para publicarlo, no para que otros lo lean, para recordar que yo estuve aquí, que viví, que florecí después del invierno más cruel, y en cada palabra, en cada trazo de pincel, en cada brote nuevo de albahaca, sabía que no me había perdido. Solo me había puesto en pausa por un tiempo. Ahora, por fin, estaba presionando play. Unos meses después, me ofrecieron dar un pequeño taller en el centro comunitario, hierbas curativas y memorias del jardín. Dudé al principio. ¿Quién querría? Es cuando terminé, hubo aplausos sinceros. Una mujer se acercó, lágrimas en los ojos. «Yo también sostengo a mis hijos, Teresa», me dijo, «pero después de oírte, creo que necesito sostenerme a mí misma primero». Le apreté la mano, reconociendo en ella a la Teresa de hace no tanto. Porque no basta con florecer, a veces también hay que podar.
Y cortar lo que duele también es una forma de amar. Mis días comenzaron a llenarse sin esfuerzo. Clases de pintura los martes, jardín los jueves, paseos con Ernesto los sábados. A veces íbamos al cine, otras veces solo caminábamos por el malecón con un café en la mano, hablando de todo y de nada. Él me contó sobre Margaret, su amor por las caravanas y las playas solitarias. Yo le hablé de Esteban, de cómo cocinaba en silencio, de cómo me hacía reír sin abrir la boca. No había celos, solo respeto por lo que fuimos antes de encontrarnos. Un día, sin aviso, Ernesto me tomó la mano frente a todos en el mercado y dijo: «Ella es mi compañera». Así, sin adornos ni promesas. Y sentí que por fin pertenecía a algo que no exigía sacrificios. Gabriel y Renata siguieron siendo parte de mi vida, constantes como el sol. Gabriel me ayudó a reorganizar mis finanzas. Me presentó con un contador que me habló sin condescendencia y sin fórmulas enredadas. Empezamos a planear viajes pequeños, una escapada a las montañas, un retiro de escritura en otoño, cosas que nunca pensé hacer, pero que ahora sentía como pequeños regalos que la vida me debía y que finalmente me atreví a aceptar. Rebeca siguió siendo Rebeca. Nos vimos en Navidad. Me abrazó con fuerza, me dijo: «Te extrañé», y se pasó el resto de la noche hablando con otras personas. Ya no dolía, porque ya no esperaba más de lo que podía dar. A veces me escribía para contarme que estaban mejor, que habían empezado terapia de pareja, que estaban haciendo cambios. Yo respondía con amabilidad, sin volver a caer en el rol de rescatadora. No porque me negara a perdonarla, sino porque entendí que el perdón no siempre incluye el retorno. A veces perdonar es solo soltar el ancla y dejar que cada quien navegue su propio océano. Con el paso del tiempo, empecé a notar otras cosas que antes me pasaban desapercibidas. Cómo me gustaban los días nublados, cómo sonaban los grillos en la noche cuando me quedaba dormida con las ventanas abiertas. Empecé a usar mi vajilla favorita entre semana, no solo para ocasiones especiales. Compré velas aromáticas sin razón. Me probé colores que nunca me habría atrevido a usar. A los 66, decidí que cada día debía tener aunque sea un momento de alegría, de esos que te hacen cerrar los ojos y sonreír sin darte cuenta. La comunidad también cambió para mí. Empecé a recibir invitaciones que antes siempre rechazaba. Una clase de yoga para mayores, un club de lectura, una velada de poesía. Me apunté a todo lo que me despertara curiosidad. En el club de lectura, leímos a autoras que nunca conocí en mi juventud. Voces femeninas llenas de fuerza, rabia y ternura. Mujeres que, como yo, habían esperado demasiado tiempo para ser escuchadas. Lloré en más de una sesión, no por tristeza, sino por reconocimiento. Una noche, mientras compartía una copa de Menemé, vino con Ernesto en el porche. Le dije: «A veces me da miedo que esto sea solo una pausa, que vuelva a caer en lo de antes». Él me miró con esa ternura sin juicio que lo caracterizaba. «Teresa», dijo, «una vez que ves tu valor, no puedes dejar de verlo. Podrás tener días grises, pero ya no vivirás en la oscuridad». Esa frase se me quedó grabada, porque tenía razón. No todo era perfecto. A veces la soledad me visitaba, como un huésped no invitado. A veces me dolía recordar las décadas que perdí tratando de ganarme un amor condicionado. Pero esos momentos eran fugaces, como nubes pasajeras. Y yo había aprendido a esperar el sol sin miedo. A mis 67 años, me sentía más viva que nunca. No porque hubiese ganado una batalla, sino porque había elegido no seguir peleando la equivocada. Ya no me definía el título de madre ejemplar, ni el rol de esposa devota. Me definía mi jardín, mi risa, mis silencios, mis elecciones. Y si alguien me preguntaba hoy quién era, respondería sin titubeos: soy Teresa, y por primera vez en 1270. Mi vida, eso es más que suficiente. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia.
¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.